eterna, es el cielo, es Dios, que no me necesita, el Dios dueño del universo, queriendo vivir conmigo. Y ahí es donde me encuentro paz. Porque sí hay días en los que digo, o sea, usualmente, y ustedes lo han visto con la maestra, al final de nuestras enseñanzas tenemos casi una regla de poder hacer una invitación a que las personas puedan tener una relación con Cristo. Entonces, cuando yo inicié en esto, yo era muy malo, o sea, tan malo que la gente era como que, no, ya no quiero a Dios, o sea, quiero la otra cosa, ¿no? Es como, en vez de atraerlos al Señor, los alejaba. De que sí, ahora soy satánico, ¿no? Y casi. Y hay días en los que me siento así. ¿Me explico? En los que hago el resumen de mi día y digo, o sea, creo que hoy el Señor estaría muy avergonzado de mí. Pero yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Nada. Y he tomado como un estandarte eso. O sea, y Cristo está tan enamorado de mí, tan apasionado por mí, que incluso mi día más malo, Él me ve de la mejor manera. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, acerca de la santificación. Pero creo que es una gran pregunta. No sé si bombardean a la maestra con tanta pregunta. Okay. Te las estábamos guardando aquí. Prefiero en línea, no hay tanta pregunta. Adelante. Adelante, Carlos. Cuando dijiste de la misericordia y la gracia, entonces la diferencia es que la gracia es... Ok, la justicia es dar lo que mereces. La misericordia es no dar lo que mereces. La gracia es dar lo que no merece. O sea, va más allá. Ok, lo voy a poner en un ejemplo criminal. Porque esto pasó. Precisamente, digo, el caso hipotético que Gerardo establece, hubo un padre que su hija fue asesinada. Y entonces él va a la comisaría. La justicia sería no dar el perdón. O sea, que dejar que el sistema de justicia funcione. Y ya sea que, o sea, si es un estado en donde hay pena de muerte, es como ojo por ojo, claro, es justicia. Misericordia es dar el perdón. O sea, evito que recibas lo que se supone que te da. Pero lo que hizo este señor no solamente fue eso, sino lo metió a su casa. Eso es gracia. O sea, perdí una hija, pero digo, no sé qué cables tenía a Cristo. Pero no solamente lo perdona y no solamente le quita la justicia, sino que lo mete a su casa, al asesino de su hija. Eso es gracia. Hola a nuestra gente en Zoom, bienvenidos. Estábamos hablando de ustedes. Espero que las orejas no les hayan crecido tanto. Mi nombre es Juan Carlos Hernández y a nombre de la maestra titular, que, insisto, algo le hicieron porque me mandó hoy, les doy la bienvenida para dar continuación a la clase de la semana pasada que tiene como título, ¿alguien lo tiene? Sí, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. La palabra original de todo se ha cumplido es teletestai. En griego, teletestai. Y esta palabra fue, de hecho, encontrada en varios rollos de impuestos, en donde cuando alguien daba su último pago, la exclamación era teletestai. Ya se acabó esta deuda. Entonces es interesante que Jesús haga esta exclamación cuando entrega su espíritu.
Y en nuestro español es la cuenta ya no va más, la cuenta ya está pagada o todo está terminado, la misión fue cumplida. Pero antes de proseguir, me gustaría que oremos y que le pidamos a Dios mucha ayuda, porque yo voy a estar enseñando, entonces no sé, puede pasar cualquier cosa. ¿Okay? Es cierto. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te damos tantas gracias, Dios, por que nos sigues amando a pesar de conocernos y porque has hecho todo lo posible para estar a nuestro lado. Y quisiera rogarte, Señor, por aquellas personas que aún batallan para dejarse seducir por ti. Creo que todos hemos estado allí. Y me encantaría, Señor, que más personas pudieran experimentar lo que tú nos permites experimentar. Es este perdón, es esta gracia a nuestra vida y que nos has llenado de algo que no merecíamos, y eso es vida en abundancia, vida plena. Te damos gracias por nuestra maestra que está viéndonos, oramos por su salud. No hay nada tan pequeño que no sea digno de poner en oración, así es que ponemos su salud en tus manos. Pedimos por las personas que están conectadas, por las personas que están aquí en presencial. Ayúdanos, Señor, con esta vida. Danos de tu espíritu. ¿Puedes decir eso conmigo? Lléname de tu espíritu, Señor, para enfrentar esta vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La verdad es que no sé si han visto esto, pero yo soy más pentecostal que su maestra. Así es que más pentecostal que la maestra. Así es que hoy vamos a hablar en lenguas. No es cierto. Y si no entendió ese chiste, que bueno, o sea, créame, está bien. No pasa nada, era un mal chiste de todas maneras. Todo se ha cumplido. Gran frase de Cristo que podemos leer. Tenemos 3 citas base, ¿cierto? Sí. ¿Podría alguien ayudarme con la primera, que es Mateo 27:46? Y siendo la primera, la versión católica, si alguien me ayuda con esa, adelante, por favor. Bueno, adelante, NTV. Dice, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lema sabactani. Ok, NTV, ¿alguna otra versión? Adelante. Latinoamericana. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien. Creo que este es uno de los pocos versos que no importa la traducción, es lo mismo. ¿Por qué me has abandonado? Y creo que es una palabra bien fuerte, el abandono. Es muy diferente un distanciamiento a un abandono. Y el abandono tenía que suceder por la sencilla pero compleja razón de que en ese momento todos los pecados habidos, presentes y por haber, se depositan en el Señor, se depositan en Cristo. Por lo tanto, Dios se tiene que alejar de donde hay pecado. La presencia de Dios no puede. La presencia de Dios es tan robusta, pero es tan perfecta que no puede compartir espacio con el pecado. Entonces, Cristo, al ser depositados todos nuestros pecados sobre Él, no solamente los míos, también los suyos, y la persona que le cae mal, también por ella murió el Señor, aunque usted le diga que no, Señor, por favor, por ella, no, más bien que se muera ella. No, es cierto. Todos los pecados son depositados en el cuerpo de Cristo. Y Dios tenía que retirarse, Dios el Padre tenía que retirarse. Pero para poder construir esto, vamos a tomar algo de referencias. Joel
capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Adelante, Reina Valera. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel es un profeta. Está ubicado en la Biblia en la parte de los profetas. Hay profetas mayores y hay profetas menores. Los profetas mayores no es porque tenían más años, simplemente escribían más. Si fueran profetas del día de hoy, o sea, sus podcasts serían larguísimos, ¿ok? Y hay profetas que le llaman menores porque sus libros son más cortos. Saludos a la maestra que sería una profeta grande, ¿ok? Muy mayor. Muy mayor. No por edad, acuérdense, sino por duración. Y Joel hace algo bien interesante. Dice, usa la palabra rugir. ¿Alguien tiene otra versión acerca de Joel? Joel 3, 15 y 16. NTV. Adelante, por favor. Dice NTV, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Amén. Esa es una gran profecía. Los profetas solían hacer esto, solían dejar profecías. En su caso son cuestiones que ellos de una manera, una paráfrasis o una manera de visión, dejaban algo que tendría que cumplirse después de cierto tiempo. En solo la muerte de Cristo hay más de 50 profecías que se cumplen así como en cuestión de 3 horas, con pequeños detalles. Una de estas profecías es Joel diciendo esto, que se iba a oscurecer, que la tierra iba a temblar. Entonces la misma Biblia cuenta que en el momento en que Jesús muere, que Él da su último aliento, se soltó un terremoto en la tierra. Se oscureció la tierra y vea esto, gente que había muerto resucitó. Eso yo tengo ahí una duda. Ese significado, que esa gente que resucita, ¿qué? Hoy le llaman Walking Dead. Okay, es como, si son los zombies. Pero ¿por qué resucitan? O sea, si la resurrección en realidad es cuando llegas, o como lo veo yo, Sí. pues cuando ya te vas con Dios y ya estás allá en plenitud, Sí. ¿por qué devolverte? O sea, esa gente ya había muerto, ¿por qué volverla a traer aquí a padecer? Bueno, creo que es una gran figuración del poder de la muerte de Cristo. Que la muerte de Cristo traería vida. ¿Por qué los regresa de un lugar feliz? Esa es una gran pregunta. Yo creo que tendría la misma pregunta si me hubieran resucitado. Es como, pues ya estaba bien, ¿para qué me traen otra vez? No, es como, ya no me dolía nada. Sí. Ahora, eso debió haber sido raro. Citaron otra vez personas que habían sido buenas, o así lo dice en la Biblia, ¿no? Que habían resucitado personas buenas. Te encargaría que lo buscaras, porque no recuerdo eso. Me gustaría, fíjate, yo pienso, si resucitas gente mala Sí, para darle una segunda oportunidad, pero no hay nadie bueno, Gerardo, acuérdate. nada de bueno, entiendo. Pero bueno, es que sigo cerrado en la idea que hay gente que se puede condenar. Sí. Aunque aquí he aprendido que no, ¿sí? Que todos somos salvos. Pero que no se supone que al final todos vamos a resucitar. O sea, yo me imagino que es más bien esa figura, ¿no? O sea, como que alcanzaron la gracia y es como volver en gracia. Tal vez el mensaje, de nuevo, nada más para hacer el comentario, es
Incluso la muerte de Cristo trae vida. Entonces, al Espíritu Santo no, o sea, le pareció suficiente darnos esa información. Como, oigan, estuvo tan loco el día que hasta muertos resucitaron. O sea, cosas ilógicas pasaron. Se rasga el velo del templo, tiembla en un lugar en donde no hay fallas, no es zona sísmica. Adelante. Es cuando se da cuenta lo que habían hecho, ¿no? Habían matado al Hijo de Dios. No todo el mundo se dio cuenta, pero era la tierra probablemente haciendo esa declaración. Uh-huh. Y entonces, Joel dice esto, va a rugir, y el Señor rugirá desde Sión. Y me gusta esa palabra de rugir, porque el rugido, ¿a quién se lo atribuimos? Al león, ¿cierto? Y en ciertas partes de la Biblia, Jesús, la Biblia lo nombra como el león de Judá. Desde Sión iba a rugir el león de Judá. Pero también parte de la profecía decía que iba a ser el cordero inmolado. Entonces imagínense un cordero rugiendo. Eso fue el momento. El cordero rugió. Y no fue un grito de ayuda, fue un grito de victoria. Terminé la tarea que me mandaste, Padre. Hacía la pregunta a Gerardo de el sufrimiento que había tenido Cristo desde el Getsemaní. Había tanta tensión en su ser que sudó sangre. Yo no he llegado a tanto estrés como para que me pase eso, pero no quiero llegar a tanto estrés como para que me pase eso. De todas maneras, Jesús nos deja este ejemplo de cómo enfrentar las situaciones en ese momento en el que tengo que tomar una decisión, si hacer lo que Dios me dice que haga o hacer lo que yo quiero hacer. Y la oración, 100% hombre, es Jesús el hombre, clamando a su Padre diciéndole, me encantaría que no tener que vivir esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces el cordero está rugiendo, el cordero inmolado, o sea, el cordero que tenía que ser sacrificado. Ahorita vamos a hablar acerca del corderito, dando un grito de victoria. En ese momento, la muerte, hay una gran frase que Pablo después utiliza diciendo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? En ese momento en el que Cristo muere, Cristo le quita el poder de la muerte, pero ¿qué poder? Le quita el poder de la desesperanza. En Romanos, de nuevo, San Pablo escribiendo a la comunidad creyente en Roma, les hace el recordatorio. La consecuencia de vivir en pecado es la muerte. Y la muerte es toda aquella separación de una fuente de vida o de la fuente de vida. Por lo tanto, la consecuencia de vivir lejos de la voluntad de Dios, que eso es el pecado, es morir lejos de Dios. Y cuando Cristo muere, Él viene a redefinir la muerte. Para quienes creemos en Cristo, la muerte no tendría por qué ser una razón de lamento eterno, sino un recordatorio de que un día nos vamos a levantar en victoria. Pero para los que creemos en Cristo, ¿verdad? Para los que creemos en Cristo. Que San Juan habla de que en la resurrección unos van a resucitar para vida y otros para condenación. Sí. Para los que creemos en Cristo. Entonces, Cristo viene a redefinir la consecuencia de la muerte. Le quita el poder del no sé qué va a pasar, le quita el poder de hasta aquí llegó, le quita el poder de lo que sería tal vez la burla eterna, le quita el poder del sufrimiento eterno a la muerte para dejarlo solo en un paso hacia la vida eterna.
se convierte solo en un evento, no se convierte en un destino. Es un evento, un paso más a nuestro destino, que es la eternidad con Dios. Y a lo largo de la Biblia, si ponemos atención, el mensaje de Dios con su gente, con su pueblo, la dinámica entre Dios y los humanos ha sido cíclica. Y no porque lo leamos muchas veces o porque lo estudiamos muchas veces quiere decir que hemos aprendido. Y déjenme, les digo el ciclo a ver si les suena conocido. Dios crea al humano y establece una relación perfecta con ellos. Tan así que todos los días se paseaba en el jardín del Edén. Y jardín del Edén ubicado en Lerdo, ¿ok? El límite donde empieza la muerte era Torreón. Sí, ahí los expulsaron. Es que nadie defiende a Lerdo, ¿ok? Tengo que hacer promoción. Jardín del Edén. Y no sé si lo había hablado ya con ustedes. No sé cuántos árboles haya puesto Dios. ¿Qué será? ¿1 millón? ¿10 millones? Digamos 1 millón. Pero aún así les dicen, no tomen de uno. Las posibilidades es 1 a 1 millón. ¿Y qué hacemos el humano? Vamos al 1. ¿Cierto? Ya encontré la cita. ¿Sí? Sí, aquí en la Ajá. en latinoamericana dice que personas santas. Personas santas. Muy bien. Ajá, y acá dice personas en la nueva traducción ¿Viviente? actual, Lenguaje actual. personas que confiaban en Dios. Muy bien. Por eso yo me refería a personas buenas. Muy bien. Hoy hay que aprender la diferencia entre una y otra. Y creo que hoy lo vamos a poder cubrir. Entonces está en esa relación tan linda con el ser humano. Que todos los días, es más, si vamos a la genealogía que Mateo habla en el capítulo número 1, Mateo va de que Jesús, hijo de José, y José, hijo de su papá, y su papá, hijo del abuelo, llega hasta Adán y lo toma como Adán, hijo de Dios. Mateo es tan importante que incluso Pablo lo toma como referencia histórica. Pablo, el que hablaba, el políglota, el educado, el encargado de la doctrina cristiana, toma a Mateo como referencia histórica. Y si vamos a referencia histórica, que fue considerada como alguien como Pablo, si Adán es hijo de Dios, entonces había una relación de padre e hijos. Probablemente como se refería Adán a Dios era papá. Pero la consecuencia de ir a ese 1 en 1 millón fue que a partir de ese momento empieza a ser Dios. Se perdió la relación de papá. Años después, Jesús viene a instaurar, aprovechó el momento de que, oye, enséñanos a orar. Bueno, ahí les va. Así es como deberían orar. Padre nuestro. Después de miles de años de referirse a Jehová, que incluso Dios se da a conocer con un nombre como Yahvé, que es como casi imposible de pronunciar, viene Jesús y le dicen, oigan, con mi padre a esto deberían apuntarle, a hablarle de papá. Pero bueno, crea el ser humano, se equivoca el ser humano, entra el pecado, y de hecho me gustaría que lo leyéramos. Vamos a Génesis capítulo número 3. Versículos del 8 al 10. Génesis capítulo número 3, versículos del 8 al 10. Tres, del 8 al 10. Y el primero que lo tenga, por favor, levante la mano con voz de trueno allá atrás. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia. ¿Es 3? ¿3, 8 al 10? Ahí va. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien. ¿Oí tu voz y tuve qué? Miedo. ¿Alguien tiene otra traducción? Adelante, por favor. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Wow. ¿Alguna otra traducción? Adelante por acá, por favor. Dios habla hoy. Dios habla hoy. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Wow. Muy bien. Yo tengo una hipótesis. A ver. Una hipótesis que resuelve un misterio que a lo mejor la estoy inventando, pero bueno. Yo entiendo que de Adán y Eva lo entiendo como el nacimiento del árbol genealógico desde donde iba a nacer Jesucristo. Ok. No lo veo como las únicas dos personas sobre la faz de la tierra. Ok. ¿Por qué no lo veo así? Porque al tener dos hijos, esos dos hijos, dice la Biblia, que se relacionaron con otras mujeres, Ajá. de otras tribus. Entonces, habla de que había más gente. Ujú. Entonces, esa es mi teoría. O sea, Adán y Eva es el inicio del árbol genealógico de Dios. Ujú. Bueno, de Jesús. Sí. Y la demás gente era la demás gente. Ujú. ¿Sí? ¿Estoy equivocado o...? Mira, el Génesis es catalogado como un libro poético. Y entonces, esta es mi recomendación en este caso. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo decido? No importa si fueron solamente ellos dos o si fueron 2 millones de tribus. El mensaje que Dios me quiere dejar a mi corazón, ¿cuál es? Lo que pasó ahí. Claro. Independientemente, digo, algunos van a ser evolucionistas, otros van a ser creacionistas, que si el Edén estaba en Lerdo, que si el Edén estaba en Irak, o si estaba en África, y eso confirma que la población sale de África. Más o menos, digo, creo que habemos gente que nos entretiene leer todo eso, ¿no? Y es como rico. Pero el mensaje de Dios a todo esto, ¿qué es? Hay una relación, hay una instrucción, te puse todo a tu favor, con que sola, y la regaste. Ahora, si la riegas, igual voy a respetar el que la haya regado. Dios no creó robots, porque entonces no tendría una relación con nosotros, tendría una instrucción o algo peor, o sea, sería algo obligado. Entonces, por definición, el amor no puede ser obligado. No podría Dios decir que nos ama si nos obliga a que lo amemos. Dios nos ama independientemente si creemos en Él o no. Independientemente si lo amamos o no. Juan 3:16, porque Dios ama tanto o amó tanto, o de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que lo que hizo fue mandar a Cristo. Para que en su defecto, toda persona que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Deja de amar a quienes no creen? No. No los considera iguales, no son sus hijos, son su creación, pero no son sus hijos. Pero ese es otro tema y le vas a preguntar a la maestra, ese es otro tema. Entonces, sí, adelante. No, nada más, como que para mí se me viene la referencia, también hago mi propia traducción en cuanto, cuando dice de la desnudez. Creo que la desnudez son todos nuestros conflictos internos y que por eso muchas veces nos escondemos de Dios al pensarnos que no somos dignos. ¿Ok? Entonces es como, es interpretar la... Bueno, es una proyección de eso, pero si Dios está usando la imagen de personas desnudas, versículos más adelante,
habla acerca de desnudez, o sea, da a entender una desnudez física. Y justo eso es lo que sigue. Ahí les va. Entonces, el humano tendemos a romper la relación padre que tenemos con Dios, ¿cierto? Entonces Dios se acerca. Y es Adán diciendo, hey, escuché que estabas ahí y me escondí, porque me dio miedo. La misma naturaleza del pecado no puede estar frente a Dios. ¿Qué había cambiado? ¿Qué pecaron? Estoy yo convencidísimo que si la respuesta de Adán hubiera sido otra, de hacerse responsable, hubiéramos tenido otra respuesta. Pero hizo lo que, por eso le llamo cíclico, seguimos siendo así. Achis, ¿yo por qué? Sí, dile a esta. ¿Cierto? Y entonces les voy a leer el último. Dice, versículo 23. Perdón, el versículo 21. Entonces Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Dios hizo con ropa, con pieles de animales les hizo ropa para cubrirlos de su vergüenza o de su miedo. Años después, vemos a Dios acercándose de nuevo a su gente, a su pueblo en el libro de Éxodo y hace milagro tras milagro tras milagro. Y la gente se queda encantada con los milagros hasta que da por sentados los milagros. Y entonces, como ya Dios no sé qué podría decir, como ya Dios no da el ancho a lo que estamos acostumbrados, como ya no nos impresiona más, entonces vamos a adorar a alguien más. Entonces se hacen ídolos de oro y empiezan a adorar un becerro. Y entonces Dios otra vez es como, ¿y ahora cómo me van a poder entender? Entonces descarga la ley. Más de 660 leyes que incluían leyes sociales, religiosas, judiciales, políticas, para que las personas pudieran vivir en armonía entre ellos y en armonía con Él mismo. Y una de estas leyes, acompáñeme por favor, la podemos leer en Éxodo 29. Versos 38 al 40. Y por favor, quien lo tenga, con voz de león que ruge. Éxodo 29, del 28 al 30. Adelante, del 28 al 30. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Perdóname, es del 38 al 40. Del 38 al 40. Ahí está ella. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacado, y para la libación la 1/4 parte de un hin. Wow. Les voy a leer a partir del 43 hasta el 46. Todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarles siempre estas ofrendas. Dice que eran 2 corderos diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y dice que tenía que estar todo el pueblo en el patio del templo. Todos los días. Si me da flojera ir el domingo. Y eso que trabajo ahí, algo. Pero vean la consecuencia de hacer esto, o el resultado. Allí me encontraré con los israelitas y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial. Tanto el santuario como el altar
Y los sacerdotes, ahí dice Aarón y sus hijos, estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Lea esto: yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta que yo soy el Dios de Israel que los sacó de Egipto. Un sacrificio diario de un cordero por la mañana y un cordero por la noche. ¿Quiénes? Todos. Y luego, una vez al año, el jefe de los sacerdotes, llamado el sumo sacerdote, tenía que presentar una ofrenda a nombre de todo el pueblo. Esto lo hacía el pueblo todos los días, 2 veces al día. Todos. Pero había alguien que en nombre de todos ofrecía un sacrificio, las instrucciones eran estas: un cordero sin mancha. Tenía que ser de 1 año o menos, un corderito. Entonces es un cordero blanco, bonito, tú lo veías y dices, deli la barbacoa, ¿ok? Es como, este está bueno. Tenía que ser sin mancha. Y no solamente el cordero era sin mancha, el sacerdote tenía que entrar sin una sola mancha en sus ropas. Le amarraban una cuerda al pie en caso de que hubiera una mancha. Ahora, ¿por qué la mancha? Si había una gota de lo que sea, la santidad de Dios lo mataba. No porque Dios sea malo, pero la santidad no la va a sacrificar. O sea, sobre aviso no hay engaño, tan sencillo como eso. O sea, no te puedes presentar ante el Creador con una sola mancha. Y luego hacía una oración a nombre de todo el pueblo y tenía que esperar si Dios aceptaba el sacrificio. Entonces era el cordero más las ropas, se tenían que bañar como 7 veces. Entraban y hacían la oración a nombre del pueblo, y entonces si Dios aceptaba la ofrenda, tenían 1 año más de vida, 1 año más de perdón. Es como una suscripción, ¿ok? Ya ve que ahora pagamos suscripciones por todo. Bueno, la suscripción de la vida de los israelitas era a cargo del sumo sacerdote. Tenemos 1 año más de perdón. Por eso los profetas toman la imagen del cordero, el primo de Jesús, un hombre con el mejor nombre de todos, Juan. ¿Okay? Juan el Bautista empieza a avisar. Viene el cordero que viene ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. La diferencia es que ahora no era una suscripción por 1 año, ahora era una vez y para siempre. ¿Ve por qué la importancia del cordero? Y el cordero, que parecía tan frágil, su tarea. Ahora, ¿cuándo empezó la tarea de Jesús? ¿Por qué Jesús llega en esa época y no llega ahora? ¿Por qué no llegó antes? Cíclica, el comportamiento del pueblo vive en esta época en la que Dios habita en un templo, en el templo en el medio del desierto, y dice, me van a estar haciendo sacrificios todos los días, y ahí yo me voy a depositar, y van a sentir algo tan especial que no tiene que ver con la tienda, no tiene que ver con los hilos de oro, no tiene que ver con nada. Es especial porque yo estoy allí. Va a ser un lugar de paz, va a ser un lugar de reencuentro, va a ser un lugar de relación porque yo estoy ahí. Viven esto, pasan los años, pasan las generaciones y de nuevo se olvidan de que Dios es Dios. Dios no deja de ser Dios porque se olviden de Él, pero permite que el ser humano tome sus decisiones. Después de unos años, llegan profetas, llegan reyes, y el ciclo es el mismo. Se alejan, Dios llega, interviene, se reconcilian con el Señor y tienen un tórrido romance de, ay, sí, perdónanos, ya vamos a ser tuyos por siempre. Y a buenas de primeras están adorando a otros dioses. Entonces, no había funcionado la ley, no había funcionado los profetas,
no habían funcionado los reyes. Ok, entonces es tiempo de... Ya no voy a usar voceros, ya no voy a usar intermediarios, ahora les voy a mostrar. Entonces, de una manera muy arcaica, permítanme hacer esto, es como si Van Gogh se metiera en la noche estrellada. El creador metiéndose en su creación. El que no era limitado por el tiempo, ahora estaba limitado por un cuerpo. El que no tiene principio ni final, ahora era un bebé. Y de repente no pensamos mucho en eso, pero fue un bebé que también se hacía en los pañales. ¿Sí sabe? Era pipí divina, pero era pipí. Y la encomienda fue la misma que Dios proyectó. Vamos a leer de nuevo Génesis. El Señor Dios hizo con pieles de animales. Génesis 29. Perdónenme, Génesis 3. Versículo 21. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y la mujer y los vistió. 3:21. Sí. Génesis 3, verso 21. Lo leo desde la palabra de Dios para todos. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los visitó. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios causa miedo cuando hay pecado. La presencia de Dios causa vergüenza cuando hay pecado. No porque Dios venga a avergonzarnos, es porque la luz de su presencia viene a alumbrar lo mal que está en nosotros. Entonces, la ley que él había puesto no hace otra cosa más que nos deja bien en claro que es imposible que el ser humano pueda vivir el estándar de Dios. No era que Dios los odiaba tanto que les puso de que ahora te vas a ir a la derecha, bueno, entonces le voy a hacer una regla para cuando te vas a la derecha. ¿Te quieres ir para el frente? Ahora voy a hacer una ley para cuando vayas al frente. No. La ley, esas leyes, esas reglas que Dios describió eran para una convivencia con su santidad. Y lo único que reveló es que ningún humano podía cumplirla. Entonces, pues la ley se encarnó. El único que podía cumplirla vino y se encarnó. Juan dice, el verbo, la palabra se encarnó y decidió vivir entre nosotros. Ahora, curioso, porque nunca nos hubiéramos imaginado que la santidad podía atraer al pecador. Tal vez por definición, si decimos este lugar es santo, bueno, que no se acerque ningún pecador. Cristo viene a ejemplificar otra cosa. Le dice a Zaqueo, voy a ir a tu casa. La santidad tiene una manera de autoinvitarse a fiestas bien chévere, a fiestas de pecadores. Vamos a Juan capítulo, y necesito ayuda. Estoy usando Juan porque es el único discípulo con el nombre más padre, ¿ok? Juan capítulo número 5. Y vamos a leer del 1 al 18, así es que necesito 3 personas que lean de 6 versículos en 6 versículos. Empezamos contigo, Corre. Del 1 al 6 en la versión NTV. Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba un estanque de Bethesda que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38
Wow. Cuando Jesús lo vio, supo que que hacía tanto que padecía la enfermedad y le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? Muy bien, ¿quién sigue? Con el 7. Adelante y atrás, por favor. Del 7 al 16. Sí. El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, uno de los jefes judíos le dijeron al hombre que había sido sano, hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él le contestó, el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Ándale. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Wow. Podemos cerrar nuestras Biblias y nos vamos y piensen en eso toda esta semana. ¿Okay? Es como, es suficiente teología para pensar. Ok, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Ok. Número 1. Va de regreso a Jerusalén Jesús, seguramente con su gente, porque era un maestro. Entonces su trabajo 24/7 era estar enseñando a sus discípulos. Y los discípulos no eran personas que solamente porque habían sido seleccionadas, sino porque por su voluntad. Cuando un hombre judío, y hombre era considerado hasta los 30, o sea, a partir de los 30 años, por eso Jesús no empezó antes su ministerio, porque no lo hubieran tomado en serio. Eran palabras de un joven. Por eso los de 29 necesitamos esperarnos a tener 30 para... Es un buen chiste, ¿ok? ¿No? A los 30 años, un hombre judío decidía qué iba a hacer, si seguía a su padre o buscaba un maestro, que se convertía en esa figura paterna para la vida, porque acuérdense que el judío, su religión no solamente es la cuestión de fe, sino es la cuestión de su vida. Pero hay 3 palabras que quiero resaltar. Están en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio. Cuando Jesús lo vio. ¿Se habrá puesto a reflexionar un momento en que Jesús lo vio a usted? ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar que el Señor se detuvo a vernos? Señor, tienes problemas más grandes que resolver, o tienes asuntos más importantes que atender. Tienes que ver si la Vía Láctea va a chocar con la vía cafetera, no sé cómo se llama la otra. Pero te preocupas por mí. Estaba en una clase con juveniles esta semana y me encantó una postura de una niña. Me dice, yo no creo que Dios escucha todas las oraciones porque está muy ocupado. Y digo, a mí, ¿por qué no se me habría ocurrido antes? Esto es genial, esto es una gran respuesta porque Dios no responde las preguntas, las oraciones. Pero dejaría de ser Dios si llega a estar ocupado. Pero en su camino decidió voltear a vernos. El Espíritu Santo a través del apóstol dice, a ustedes no los elegí por bonitos,
ni porque eran los mejores, los elegí solamente porque yo quise. No hemos recibido la gracia de Dios porque somos los mejores para recibir la gracia. No hemos recibido la gracia de Dios porque somos los que menos hemos pecado. No hemos recibido la gracia de Dios porque somos los que menos la hemos regado. Recibimos la gracia de Dios porque precisamente es gracia, es algo que Él decide regalar. Jesús lo vio. Y además me gustan otras dos cosas. Que Jesús se enteró que llevaba tiempo enfermo, o sea, que preguntó. ¿Qué onda con ese compadre? No, pues, no sé cuántos años tenía, pero dice que tenía 38 batallando con eso. Seamos benévolos y decimos, ok, así nació. O sea, nunca había conocido sanidad, un estado normal. Seamos un poco más dramáticos, digamos que pasó algún accidente y entonces él tiene conciencia de estar sano a estar en esa posición. Y además su frase es esta: Señor, es que siempre que quiero intentarlo, otro lo hace mejor que yo. En pocas palabras es eso. Nadie me ayuda y todos los demás son mejor que yo. ¿Les suena parecido? ¿Les suena conocido? Señor, es que he intentado, pero siempre y nadie le ayuda. Pero siempre me ganan, siempre hay alguien más hábil que yo. Y todavía Jesús llega y, ¿quieres que te sane? No, así quiero. O sea, aquí estoy por entretenido, ¿no? ¿Sabe que Dios no va a poder sanar nada que nosotros no hablemos? Puede que su santidad y su luz nos lleve a un estado de vergüenza, pero podemos aprender a ser sinvergüenzas. Podemos aprender a vivir con la vergüenza y aún así operar. Pero Jesús nos da esta oportunidad. ¿Quieres que te sane de...? Entonces, si nosotros tenemos algo Ajá. y no pedimos su ayuda, Él no interviene hasta que nosotros pidamos su ayuda. Esa es una gran manera de ponerlo. ¿Por qué? Porque, o sea, la confesión no es que Él no sepa, no es que Él no esté a la cuestión, pero ¿cómo va a Él hacer algo en algún área en que tú misma no quieres? Es como llegar a decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. Eso está chévere. Sí, ahí lo resumimos todo. Ajá, pero no. Sí, allá. Pero también, bueno, al menos a mí en mi vida me ha pasado y me he dado cuenta de situaciones. En el pasado he estado en una situación de riesgo y Dios me ha cuidado y me ha librado. Yo ni siquiera me di por enterada que estaba en una situación de riesgo. Yeah. Entonces, sin yo pedírselo, sin yo por no saberlo, me cuidó. Es gracia del Señor. Qué lindo. Yo también lo veo como a veces nosotros estamos en una zona de confort Ajá. y entonces nos quejamos, pero así vivimos. Y entonces no nos mueve cambiar, ¿no? Y entonces es así como dice Jesús, que si queremos salir de ahí, porque a veces nosotros no queremos, o sea, en realidad es queja, pero no queremos, somos víctimas de mil cosas. De un autosabotaje. Entonces, siento que por eso él hace quizá esa pregunta, ¿no? O sea, porque a veces así es, o sea, así en nuestra actualidad muchas veces vivimos conforme a nuestra zona de confort, aunque no la pasamos tan bien, pero no queremos salir. El comportamiento es cíclico. En el Edén fue, ¿qué pasó? La mujer que me diste. O sea, no hacerme responsable de lo que necesito ayuda. Y entonces, esta parte de Jesús con la que sería bueno que nos llevemos, Jesús nos ve, que Cristo está viéndonos y Cristo ya extendió su mirada a nosotros, por eso estamos acá. No por ser los más guapos, aunque todos aquí están muy guapos. No por ser los más amables, no por ser los más buena onda, no por ser los más sociables, sino porque
no solamente da lo que merece y no nos da lo que merecemos, sino porque nos da algo que no merecemos, que es la gracia. Pero creo que a la gracia le falta un esquema de conciencia acerca de lo que pasó en la cruz. Y siempre me he imaginado esto. Dice Isaías 53 que fue llevado al matadero como cordero, como oveja, y que se quedó callado frente a sus acusadores. Yo estoy convencido que había todas las legiones de los ángeles. Estaban gritándole al Señor, no más dinos y los hacemos polvo. Y no sé si usan lanzas, no sé si usan ojos de fuego. Pero era como, jefe, dinos. O sea, ¿y además ellos qué? Pero Jesús nos vio. Y a pesar de que nos ve como estamos, de repente los reality shows nos encantan porque vemos a gente peor que nosotros y eso nos hace sentir bien. Y bueno, al menos mi familia no está tan así. Pero no nos hacemos mejor por hundir a otros. Sino que no dijo ni una sola palabra, pero dejó que la santidad de Dios, que no soporta convivir en un mismo lugar que el pecado, la santidad de Dios que causa miedo a las personas que están en pecado, o temor, como Adán y Eva. La santidad de Dios que causa vergüenza del pecado, como Adán y Eva. Decidió encarnarse y sentarse a la mesa con nosotros. Decidió encarnarse y sentarse a la mesa con un violador, con un mentiroso, con un mujeriego, con un deudor empedernido, con alguien que hace tantas promesas y nunca las cumple. Decidió sentarse conmigo. Y estando en la cruz, tenía que pasar algo. Y él sabía que iba a pasar. Y era que tenía que depositarse toda la maldad del mundo y de la historia sobre él. Era la única manera en que el sumo sacerdote, que es Cristo, el sacerdote más fregón, se iba a presentar ante Dios para pedir perdón, no por un año, sino por siempre. El cordero inmolado, el cordero sin mancha, decide ponerse nuestra ropa. Eso es misericordia. Pero en su gracia nos da su ropa. De tal manera que el ojo de la justicia de Dios, buscando sobre quién depositar su justicia, su ira, lo ve a él y deja de vernos a nosotros, ya no nos apunta a nosotros. Si han visto alguna vez la película del Señor de los Anillos, hay un ojo que está volteando a ver dónde está el anillo. Me imagino la justicia de Dios buscando el pecado para atacarlo y debía estar viéndonos a nosotros, pero como Jesús nos vio y nos vio como estábamos, nos dio esta nueva túnica, nos dio un outfit nuevo, el ovni perfecto, que es el de santificación. Y entonces Dios, la justicia de Dios ya no voltea a vernos a nosotros, voltea a verlo a Jesús. Y sobre Jesús desata toda su ira.
Y entonces fue abandonado. Pero no fue Jesús abandonado, era yo siendo abandonado. Eras tú siendo abandonada, eras tú siendo abandonado. Pero Él tomando nuestro lugar. Hay una figura en la Edad Media que no me hubiera gustado para nada ser esa persona. Y era que los poderosos en sus luchas de ego se decían de que no, pues la tuya, no, pues la tuya. De que, bueno, nos agarramos a espadazos, pues nos agarramos a espadazos, a tal hora ya. Y había una figura que era el campeón. A mí me hubiera gustado ser de los poderosos, porque entonces podía elegir a alguien que peleara en mi lugar, que fuera más bueno que yo, ese era mi campeón. Esa es la palabra campeón es esa. Alguien que pelea por alguien. El campeón del cielo llegó a nuestra vida. Yo no podía ganar esa batalla contra la ira, pero el campeón la ganó por mí. Quedándose en silencio, le dijeron, todos mis pecados se los dijeron a él, todos tus pecados se los dijeron a él. Y él no se defendió, sino tomó el ataque. Y entonces, tal cual en Génesis, Señor, me tuve que esconder porque tuve miedo. Dios se retiró. Jesús está exclamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, que había enseñado a orar Padre Nuestro, ya no se refería a Dios como el Padre, sino como Dios. Y en ese momento el cordero rugió. Dijo, terminé la tarea, terminé la misión. Todas las deudas le puso el sello de pagado. Todas las sentencias que debían recibir nuestros pecados, pagado. Acompáñeme a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Adelante. A veces cuando consideramos lo que se cargó sobre Jesús, siempre apuntamos a los pecados, ¿no? Pero aquella cicatriz que acabas de mencionar, menciona 4 cosas. Sí. Magdaleno fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, pero primero dice por nuestras enfermedades y nuestros dolores. Sí. Hace unos días, meditando en eso, me trajo Dios a la mente eso que no solo mi pecado y el pecado de la humanidad se cargó, sino mis enfermedades y las consecuencias de las enfermedades, no solo mías, de la humanidad, Sí. pero también los dolores de mi corazón, Sí. de mi alma, mis rebeliones. Entonces, cuando pude dimensionar que no solo mis pecados fueron, o sea, me quebró decir, nunca, o sea, lo leí tantas veces, lo sé de memoria, sé de 53, y no había considerado que no solo mi pecado se pagó. O sea, haz de cuenta que toda la miseria de todo del humano, Sí. enfermedad, dolor, rebelión, Toda la vergüenza. todo fue sobre él. Y le dije, Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué decidiste hacerlo? Le dije al Padre, no puedo, o sea, mi mente explotó. Sí. Entonces, como le dije, no puedo con esto, no puedo entender cómo es que llegaste a tal magnitud del amor y a veces qué poco lo valoro. Yeah. Qué poco lo valoro. Cuando me doy cuenta de que no solo mi pecado, mi enfermedad, mi transgresión, mi rebelión, todo se cargó sobre él, y eso multiplícale por los millones de personas. Sí. O sea, no puedo pensar cómo Jesús soportó eso. Sí. No puedo pensarlo. Se llevó, desnudó nuestra alma. Y la desnudez causa vergüenza. Entonces, todo lo que causa vergüenza puede ser un contexto equivocado, pero también un contexto de debilidad. Por eso tuvo que oscurecerse, porque no había manera quien podía soportar ver eso. Ya. Se llevó la parte más débil de mi temperamento. Se llevó mis reacciones. Se llevó mi tendencia a chisme. Se llevó mi tendencia al juicio.
Por eso ya debería ser imposible para alguien que tiene una relación con Cristo decir, no puedo. No puedo contra, es que así soy. No, así eras. Hasta que no te cae la nueva ropa, tu nuevo outfit que tienes, entonces realmente la muerte de Cristo no ha sentado realidad en tu mente ni en tu corazón. Segunda a los Corintios 5:21, ¿alguien lo tiene? Yo. Adelante, Gerardo, por favor. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Wow. Pues Cristo que nunca pecó, ¿fue que la qué? La ofrenda. La ofrenda Ajá. por nuestro pecado. ¿Y se acuerdan de el resultado de las ofrendas? Si hacen eso, voy a estar ahí y mi presencia va a hacer que sea especial. A eso apuntaban esos 2 corderitos que se Sí. sacrificaban mañana y tarde. Ahora vean esto. Dice Génesis 3 que ante la vergüenza Dios les hizo ropas de animales, ¿cierto? Quiere decir que Dios tuvo que matar a alguien para que la vergüenza pudiera ser cubierta. ¿Desde cuándo la idea de Cristo fue, la idea del cielo era Cristo para resolver el pecado de la humanidad? Desde siempre. No, Cristo no fue el plan de emergencia. Cristo estaba desde siempre. Y así como no sé qué animales hayan muerto para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, Cristo murió para cubrir nuestra vergüenza. Adelante. Primera Timoteo 5 habla que hay un solo Dios, Sí. un solo mediador para llegar al cielo, Ujú. Jesucristo mismo. Sí. Ahí es donde vemos que la única escalera para llegar a Dios es el Señor Jesucristo. Correcto. Por todo lo que estamos mencionando, ¿no? Por el sacrificio, por el amor. Bueno, Jesús se presenta de esa manera, no es un camino, es el camino. La verdad, no una verdad. Y no es una vida, es la vida. Entonces, aquel que no tenía pecado, se vistió de pecado para entonces darnos a nosotros lo que él tenía, que era ponernos en orden con el Dios. Usted seguramente sí. Digo, yo sé que ninguno de nosotros es así, pero todos tenemos amigos en Facebook que sube fotos así con tanto filtro que si le pasa agua sale alcalina. ¿Ok? No, es como si nosotros tuviéramos el filtro de Cristo. Dios voltea a nosotros y no nos ve por cómo somos, nos voltea a ver y dice, es mi hijo. Estoy viendo a mi hijo, yo no puedo estar enojado con mi hijo. A eso se le llama santificación. Por definición, santificar es apartar, es tomar algo y ponerlo en otro lugar. Entonces, la santificación empieza con el hecho de, ya los hice para mí. Ya son míos. Dios nos aparta. Pero el que nosotros iniciemos una relación con Él no significa que empiezo mi vida de santificación, no significa que ya se resolvió todo en mi vida. Me encantaría decirles que en el momento que nosotros decimos quiero una relación con Cristo, se nos van los malos momentos, se nos va el mal humor, se nos van las palabrotas, todo. Me encantaría decirle que sí fuera. Pero una cosa es aceptar al Señor en mi vida como mi Señor, eso es mi santificación. Y la otra cosa es mi vida de madurez. Crecer, dice la Biblia, hasta la altura de
Cristo, parecernos cada vez más a Cristo. Tan así que las personas que decidieron seguir las enseñanzas de Cristo, por años les decían los del camino. ¿Y cómo se daban cuenta? Según lo que nos cuenta Hechos, por cómo hablaban. Notaron que Pedro y Juan eran hermanos. ¿No? Es un corrido, si no se la sabe está bien. Pedro y Juan eran hermanos. Notaron que Pedro y Juan eran pescadores, que no había educación en ellos, pero hablaban con una elocuencia. No quedaba otra más que ellos habían sido afectados por el maestro. Y dice Hechos que la sociedad amaba a esa comunidad. ¿Cómo le cae usted a los vecinos? Uy. ¿Qué nos falta por crecer? La vergüenza ya se la llevó el Señor, entonces empecemos a vivir como tal cosa. Déjenme les cuento algo de mi corazón. Yo toda mi vida crecí en una, pues, con Eunice, pero la vieja Eunice era terrible. Saludos, mamá. No. Sí. O sea, era la ley, ¿ok? Ahora es la gracia. Y entonces, yo dejé crecer. Esto no fue algo ni condicionado por mis papás, ni perpetuado, pero de repente esto de tener conciencia propia nos juega al revés. Y dejé crecer el pensamiento de que, pues como yo vivía en casa de maestros de la Biblia, tenía que aparentar ciertas cosas. Y entonces hubo bastantes errores que cometí que en mi mentira, tuve que quedarme callado. Y si usted es como yo, después de tanta basura acumulada, llegó un momento que explotó. Gracias a Dios explotó. Pero Dios me mandó a la persona más llena de gracia. Mi amigo Roberto se llama. Y estábamos en un país extranjero y literal, o sea, yo estaba tan lleno de cosas que a la semana de llegar vi la oportunidad de echarle toda mi vergüenza a alguien y se le eché a Roberto. Me encantó porque Roberto me escuchó, yo creo que así de que, dije, qué pena, bro. Y la única pregunta que me hizo fue, ¿tú crees que Dios te puede perdonar? Y dije, sí. Bueno, entonces empieza a vivir como tal. Mi pregunta es esa para nosotros. Una cosa es la frase, la otra cosa es nuestra convicción. Y no dejemos que las disonancias crezcan en nuestro cerebro. Decir, pero creer otras cosas. Se vale decir que no estamos bien. Se vale decir que no vamos de victoria en victoria. A menos de que sea jarra, ¿verdad? Victoria en victoria. Otro mal chiste, perdón. Esos son mis chistes. ¿Sabe por qué? Se vale llevar las vergüenzas a Dios porque Él se las llevó. Se vale contarle nuestros errores al Señor porque Él se los puso como ropa y nos entregó algo más chévere. Nos entregó las ropas de Cristo, el filtro de Cristo. Todo ha terminado. Cumplí la tarea. Y gracias a Cristo que decidió, eso fue decisión, que decidió quedarse en la cruz y morir por nuestras vergüenzas. Muy bien. ¿Con qué nos quedamos? No sé si fue muy denso, pero ponernos en conciencia en todo esto es no solamente bueno, es necesario. Sí, adelante, Reina. Me encantó escuchar la historia que platicabas del sumo sacerdote que tenía que entrar a los templos, que iba amarrado de un pie y que no tenía que llevar ninguna mancha para poder comunicarse con el
puedo comunicarme con el Padre por medio de mi Señor Jesucristo. Sí. Claro, pero puedo tener ese contacto Sí. y estoy llena de manchas. Yeah. Eso me queda. Lo bueno es que no ve tus manchas. Así es. Ve a Cristo. Que vea a Cristo. Sí, sí. ¿Ok? Adelante. Voy así como explotó. Yo me quedo con esto último que dijiste de, aunque por Cristo somos salvos y justos y fuimos perdonados, o sea, dentro de mi mente todavía está esa pregunta, ¿no? En verdad Dios ya me perdonó todo, no porque Él no me lo pueda perdonar, Wow. sino porque yo efectivamente digo, ¿será que sí merezco su perdón? Porque igual, como dices, o sea, aunque esté en Cristo, aunque lo haya reconocido como mi único Señor, pues mi humanidad, mi iniquidad vive dentro de mí todavía y a veces sale cada vez menos gracias a Él. Pero cuando sale me pregunto, ¿será que sí estoy realmente perdonada? Y no es que Él no me lo dé, es que yo no lo sé recibir. Y es eso lo que, pues esa tarea me llevo de realmente recordar todo lo que pasó en la cruz y realmente es como que negar todo lo que hizo por mí cuando yo no recibo su perdón. Y o sea, la pregunta sigue siendo muy relevante. ¿Quieres que te sane? Exacto. ¿Qué quieres que te sane? O sea, ok, ya el primer paso, ¿crees que te puede perdonar? ¿Qué? La confesión, por eso es sanidad. Adelante. Eso, yo también me llevo eso, de que necesitamos pedirlo, Ajá. reconocer nuestras debilidades, nuestras necesidades, porque a veces, como habías dicho, perdona mis pecados, ¿no? Muy general, pero si ni siquiera podemos reconocerlos, o sea, ¿cómo vamos a lograr ese perdón? Muy bien. ¿Quién más? ¿Con qué nos llevamos hoy? Adelante. Eso que dijiste también me hizo como algo muy cierto, que la muerte se convierte solo en un evento, pero no es nuestro destino, gracias a Cristo. Ya. El evento de... Creo que, o sea, Cristo para ser judío es muy malo negociando. Es como, dame todos tus pecados y te doy limpieza. Es el peor judío negociando, pero qué bueno. Qué bueno que salió malo para negociar. No, pero después prueba que es muy bueno porque la tumba la pidió prestada, pero a nosotros sí nos compró. Ok, consecuencia de todo esto sigue siendo la misma. La diferencia es que en ese entonces era un templo, una carpa. Ahora somos nosotros. Pero la promesa sigue siendo la misma. Voy y me voy a manifestar ahí. Y se va a sentir especial porque estoy ahí. Vivamos tal cual. Ya hubo uno y para siempre para que podamos decir, vive en mí. Por lo tanto, se debe sentir que vive en mí, se debe mostrar que vive en mí. Vamos a disfrutar que terminó la tarea. Muy bien, ¿una última? Que se me note que realmente Cristo vive en mí, si no me corre. Porque puedo dar un buen discurso. Sí. Puedo dar un buen discurso, pero si como tú dijiste, si no hay esa congruencia, que el discurso que doy vaya de la mano con lo que me ven hacer, los que me conocen, los que están en mi círculo bajo, en mis cuatro paredes, no me sirve de nada el discurso. Sí. Entonces, por eso a veces hay tanta incongruencia, ¿verdad? Y es cansado. ¿Sí? Es bastante cansado. Adelante. Bueno, yo quiero comentar que yo lo leí con donde dice que con el gozo anticipado de lo que él iba a hacer, o sea, él ya llevaba el gozo y él venía con alegría para hacerlo. Dice, entonces lo hizo con el gozo anticipado. Entonces, si el Señor tenía un gozo por lo que iba a hacer y ya está consumado, ese gozo precisamente lo anticipó para que después de eso siempre estuviéramos en gozo. Por eso es que, y la paz, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que también nos las dejó antes de cosas. Entonces, Sí. en ese momento el gozo, yo creo que es la parte que nos, por eso dice que tengamos el gozo de nuestra salvación, ¿no? Bueno, esa
a mí me hace sentir la resurrección de Cristo. El evangelista dice que Jesús volteó a Jerusalén, le clavó los ojos a Jerusalén, sabiendo qué iba a pasar. Pero la 100% humanidad de Cristo, que la Biblia y que el Espíritu Santo le hace bien hacernos saber, es que sí había una lucha de que, o sea, no quiero hacer esto. Sé que lo tengo que hacer. Te ruego que me ayudes. O sea, le pidió al Padre, o sea, si se puede, quítamela. Entonces, porque o sea, entiendo la parte del gozo, pero también necesitamos abrazar la parte del sufrimiento. Porque para nosotros va a ser casi imposible, o si no imposible, siempre estar con gozo. Pero sería difícil creer en un Dios que nada más entendería el gozo y no el sufrimiento. Qué bueno que Cristo entiende el sufrimiento, porque entonces cuando yo sufro, Él me entiende. Qué bueno que Cristo lloró, es el versículo más corto de la Biblia, porque entonces entiende mis lágrimas. Qué bueno que Jesús tuvo hambre, porque entonces también entiende cuando yo tengo hambre. Entonces, toda esta parte de la vida espiritual, que de repente, o sea, tratamos de mantenernos en un estándar que es inhumano sostener, qué bueno que podemos voltear a la persona de Cristo y decir, bueno, Él estaba igual, fue tentado en todo. No, digo, no creo que era feo. Y además hacía milagros y hacía comida. Pues más de una ahí le andaba, fue tentado en todo. Y era buena onda, digo, los niños se le acercaban, entonces mal plan no era. Entonces, que nuestra humanidad se acuerde que la palabra se encarnó, porque entonces puede entender todo lo que vivimos, todo lo que sentimos para darle consuelo. Ahora, que el gozo es una decisión a la cual necesito apuntarle, definitivamente. Pero no todos los días puedo estar así. Lo que sí puedo es obligarme, así como David, alma mía, acuérdate. Vuelvo al principio de la retórica. El humano es cíclico. La regamos, nos reconciliamos, todo va bien, y entonces ya cuando todo va bien, pues ahí buscamos a ver cómo. 1 en 1,000,000, acuérdense. Siempre vamos al 1 en 1,000,000. Pero entonces por eso es una buena disciplina. Acuérdate de los beneficios del Señor. Acuérdate del gozo. Acuérdate de lo que sentiste cuando hiciste conciencia de que Cristo fue tu campeón, que se puso en tu lugar, que no todos los días vas a estar sonriendo, no. Pero también esas lágrimas se las llevó el Señor, también esos malos días se los llevó el Señor. El aguijón de la muerte quedó clavado, el aguijón de la enfermedad quedó clavado. ¿Quiere decir que ya no voy a morir? No. ¿Quiere decir que ya no me voy a enfermar? No. Pero le puedo dar propósito a mi dolor. Le puedo, ya de nuevo, ya no es el destino la muerte, sino es el paso a... ¿Me explico? Wow. Qué gran recordatorio. ¿Les parece si oramos antes de irnos? Sí. Y pórtense bien o si no me van a mandar otra vez, ¿ok? Sí, al final está nuestra canastita para la renta del salón. ¿Quién se anima a orar esta mañana? Necesitan una clase de oración. Debería ser algo de que yo, pero está bien, yo voy a orar. Señor, tantas gracias. Gracias por ponerte en nuestro lugar, porque nos viste tirados en medio de nuestra vergüenza, de nuestra podredumbre, y aún así decidiste ponerte en nuestro lugar.
Gracias porque resististe tu propia lucha de no hacerlo y te mantuviste en esa cruz por amor. No fueron los clavos, no fue que alguien fue más fuerte que tú, es que tu amor fue más fuerte que todo. Te ruego que la vergüenza que tú nos has prometido llevarte y el miedo que has prometido llevarte sea una realidad de nuestra vida. Ruego por cada persona aquí que pueda tener un recordatorio de lo que tú has hecho, de la justificación que has hecho en el momento que has entrado en nuestra vida. Nos pusiste en orden con Dios. Te damos gracias por eso. Te pido por cada mamá, por cada papá que no puede ver de repente en medio de su situación de criar hijos. También te llevaste esos largos días. Te pido por los abuelos, te pido por las personas lidiando en cualquier etapa de su vida, cualquier vergüenza también te la llevaste. Los dolores, las rebeldías los llevaste. Y nos has entregado la mejor vestidura que es la de tu Hijo. Gracias por terminar la tarea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, chicos. Gracias.